charla del ciclo virtual de aspectos prácticos del sucesorio, módulo 1, que está a cargo del doctor José Manuel Tornú, el secretario del Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Colón. Le damos la bienvenida, agradecemos a los asistentes y también en especial a la sección Colón que nos brindó el espacio. La modalidad de la charla va a ser la siguiente. Van a poder hacer preguntas a través del chat, nosotros la vamos a ir viendo y una vez finalizada vamos a leérselas al disertante, así él las puede responder. Por una cuestión de organización, por favor le pedimos que silencien los micrófonos e incluso apaguen las cámaras como para asegurarse de que no se les corte la transmisión. Así que bueno, muchas gracias y le damos la palabra al doctor. Bueno, buenas tardes. Agradezco la oportunidad al grupo de Nobles y los felicito por la iniciativa. Me parece que es auspicioso, viniendo de los Nobles, que compartamos experiencias. Yo fui secretario del Juzgado Civil y Comercial número 1 de acá de Colón por un espacio de más o menos 10 años. Estuve 5 años a cargo del juzgado y estuve 19 años antes de entrar a la justicia en la profesión. Entonces, más o menos he recopilado algo de experiencia. Nos vamos a referir a la tramitación del sucesorio. El proceso sucesorio, contaba antes de empezar yo, en aquella época, 35 años atrás, era el proceso soñado para un Nobel. Era sencillo, no tenía mucha complejidad y había posibilidades de cobrar. Hoy la realidad ha cambiado y no ha cambiado para bien. Si bien todos cuentan con medios tecnológicos que hacen más fácil, digamos, la tramitación, se ha complejizado las relaciones de familia, todas las relaciones patrimoniales, y eso obviamente repercute en el sucesorio. Amén de también que eso hizo necesaria una mayor reglamentación, una mayor formalidad en el proceso. El proceso sucesorio en realidad no lo tenemos en cuenta, pero la naturaleza es la de un proceso universal. Cuando pensamos en el proceso sucesorio no somos conscientes de que estamos haciendo un proceso como si fuera un concurso o una quiebra donde liquidamos el patrimonio de una persona, en este caso una persona física que falleció. Entonces, la, digamos, finalidad del proceso es justamente determinar quiénes vendrían a ser los acreedores, los herederos de esa persona fallecida, y en una segunda etapa determinar cuáles son los bienes que integran el patrimonio del causante, cuáles son los bienes dejados por el causante para proceder a su adjudicación a que le corresponde según el Código Comercial o la disposición testamentaria que hubiera. Digamos, para empezar, en el proceso la documental indispensable para su decisión es la partida de defunción del causante, porque obviamente es lo que tenemos que acreditarle al juez. Lo primero que al juez le interesa es saber que esa persona ha fallecido, dónde y cuándo. El dónde y el cuándo tiene interés porque
fija la competencia del juez, la competencia territorial, y el cuándo, porque determina todavía por ahora la aplicación de la ley. Recordemos que todos los causantes fallecidos antes de agosto del 2015, su proceso sucesorio se va a, digamos, llevar, se va a eh, encuadrar dentro del Código Civil antiguo. A partir del 2015, como todos sabemos, tenemos el Código Civil y Comercial. Entonces, necesitamos la partida de defunción y después la documentación que acredite la legitimidad que vamos a invocar. O sea, si vamos a representar el caso o el supuesto más común, el cónyuge superviviente y los hijos, tendremos que presentar partida de matrimonio y las partidas de nacimiento, en las cuales, o de las cuales mejor, surgirá la relación que invocamos para legitimarlo. En caso de testar, lo que tenemos que hacer es contar con el testamento parcial y si no, denunciar al juez el lugar donde se encuentre los fines de su relación. La relación de la documental, o sea, la presentación de la documental está relacionada, hago, digamos, una disgregación. Otro problema que solemos tener en el sucesorio, que es lo que se llaman disimilitudes de nombres o diferencias de nombres. Recomiendo entonces, cuando tenemos las partidas, la documental, cotejarla, compararla, revisarla, porque a veces existen errores o disimilitudes en el nombre del causante, en el nombre de la esposa del causante, en el nombre de los padres o en el de los propios hijos. Si tenemos, digamos, esa precaución, ya en el mismo escrito en que iniciamos el trámite, podemos pedir u ofrecer, mejor dicho, algún medio para subsanar eso. Es decir, si hay una diferencia o disimilitud de nombres, lo habitual es hacer una información sumaria, que consiste en un trámite donde declaran dos testigos bajo juramento y afirman haber conocido al causante y haber conocido la existencia de esa disimilitud, obstante lo cual es la misma. Otro punto refiere a... Acá suele presentarse un problema de partidas de defunción. La partida de defunción. ¿Está? Decía, el otro tema es en la partida de defunción, donde consta el lugar, obviamente el lugar y fecha de fallecimiento y el domicilio. Y eso nos complica a veces. El domicilio no es el domicilio que queremos, porque a veces hay personas que, por ejemplo, eran de acá de Colón, no son de la ciudad donde queremos iniciar el sucesorio, pero hace 4 años que estaban en un tratamiento médico en la ciudad de Buenos Aires, entonces es muy probable que el domicilio sea el de Buenos Aires y por lo tanto eso nos va a complicar en cuanto a la competencia territorial. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cuanto a la partida de defunción y la forma o los medios que tengamos para acreditar digamos, el verdadero domicilio. He visto fallos en nuestra jurisdicción y de la provincia que son reacios a admitir esa, digamos, subsanación con una información sumaria, sino que son un poco más exigentes en cuanto a
exigir que se acredite documentalmente, o sea, la sola declaración de todos los testigos en este caso o para este caso no va a ser suficiente, necesitaríamos documental. Documental, por supuesto, de antes del fallecimiento, que pueden ser DNI, pueden informes electorales, pueden cualquier tipo de documental, en caso de la declaración de testigos, que esas vez podamos traer, entre comillas, competencia a nuestra provincia. Servicios, he visto fallos de la Cámara que no lo han admitido, pero en el caso que yo vi, la documental, la objeción de la Cámara era de que eran servicios post-mortem, o sea, facturas expedidas después de la muerte, y en segundo lugar, se habían presentado después, o sea, en segunda instancia. Entonces la Cámara directamente dijo que no ni siquiera su consideración la sentencia de primera instancia. De todos modos, yo creo que es una cuestión de hecho, de evaluar los casos que, y a qué refiere, supongamos, pero en este momento el pagado en la ciudad podría ser bastante interesante como para que se lo considere, pero de todos modos, repetir esto, hay que presentarlo en la iniciación. Esto no tiene que ver con la competencia, no lleva, pero en todo caso, dejar, yo dentro del temario tenía la referencia a la foja cero, que la referencia a la foja cero en cuanto a cómo completarla, la parte del actor de la foja cero se pone el nombre del causante y después en observaciones es pertinente que si hay otro sucesorio se haga referencia a eso para pedir después la acumulación, que depende de cada foro, de cada jurisdicción, de cada juzgado. Yo quiero hacer la salvedad que no hice al principio, que hay gente que nos está viendo desde otros lugares de la provincia. Yo tengo un relativo conocimiento a nuestra jurisdicción, a algunos fallos de la Cámara y a los juzgados de Colón. Y sé que no es uniforme en los criterios en toda la provincia. Es una falencia que tenemos en el sistema judicial. Repito un poco lo que estaba diciendo. Yo decía, la forma de completar la foja cero depende de cada jurisdicción. En realidad, lamentablemente, cada juzgado tiene a veces, aunque estén cruzando el patio o en el piso de arriba o de abajo, distintos criterios. A mí me parece que es acertado, en principio, completarla con el nombre del causante en la parte donde va el actor, y efectivamente si ustedes pretenden después vincular el proceso que están iniciando a otro que ya estaba iniciado, hacer una referencia a la carátula de ese otro expediente, cosa de que, digamos, el juzgado esté, como quien dice, prevenido. Pero repito, yo conozco, y no lo dije al principio, tengo la experiencia del foro de Colón, no tengo información de los demás foros. Acá voy a hacer una disquisición. Durante mi paso por la función, traté de tener el mayor contacto posible con los letrados, ya sea como secretario o inclusive como juez. Entonces, de esa forma, entendía que era más positivo para los justiciables, para los letrados, especialmente para ustedes los nobles, y eso también, en mi criterio, ayudaba a la, digamos, la dinámica del juzgado.
Un escrito mal presentado, un escrito con errores, a ustedes les complica el trámite, les significa una demora, pero al juzgado también. Entonces, sobre esa premisa, a partir de ahí es que yo insistía que en el juzgado seamos lo más claro posible. Yo no sé si todos los juzgados, creo que no todos, es más, me animaría a decir que la mayoría no se animan, no quieren, no saben hacer esto, pero un consejo, sea por la vía institucional del colegio, sea por la vía personal, cuando tengan alguna duda y puedan, traten de consultar. Obviamente, eso depende de la permeabilidad de, primero, la empleada de la mesa de entrada y segundo, de acceso que puedan darle, aunque sea al jefe de despacho, no necesariamente al secretario, no necesariamente al juez. Obviamente el juez sería el último eslabón, pero yo siempre entendí, el secretario es el nexo entre el juez y los empleados y entre el juez y los justiciables. Entonces, a partir de ahí, con esa idea es que trabajé en el tiempo que estuve en la Secretaría. Entonces, lo de la foja cero lo daríamos por concluido por acá, no es mucho más lo que les puedo aportar. Y el otro punto, digamos, que tenemos en el temario es el escrito inicial. El escrito inicial es un escrito relativamente simple en cuanto a que, al margen de la presentación, lo que se llama el encabezamiento exordio, donde ustedes se presentarán como apoderados o presentarán a sus clientes con el patrocinio, con todos los datos, en referencia a lo que serían los hechos o donde van los hechos, donde procesalmente le indicaron a ustedes hay que hacer una relación de los hechos, ahí se hace una relación de resumidamente la vida del causante, o sea, fulano de tal, murió en tal fecha y en tal lugar, estaba casado con fulano o no, tenía tales y cuales hijos, y ahí los vamos individualizando, o no tenía hijos, y supongamos en el caso de que los herederos sean ascendientes, o el cónyuge, bueno, hacer una referencia a esa situación y nada más. En el caso de que existan otros herederos que no se presenten con ustedes en el momento de la iniciación, yo diría en un apartado a continuación denunciarlos, es decir, manifestar que se conocen la existencia de tales y cuales herederos con sus domicilios y pedir la citación. De todos modos hay que recordar de que la última reforma, el código nos pide que se declare bajo juramento si se conoce o no la existencia de los herederos. Esto no es una formalidad, parece que es una formalidad, pero tengan cuidado. Ustedes son los que, si son apoderados, son ustedes los que están declarando bajo juramento que no hay otros herederos. Sea que sus clientes le hayan mentido o sea que ustedes en connivencia se estén olvidando, entre comillas, de manifestar algún heredero. Eso trae responsabilidades. Entonces, hagan la aclaración, pero diría, suena un poquito peyorativo, pero háganlo con responsabilidad para evitarse consecuencias futuras. Las consecuencias pueden ser desde la nulidad del proceso hasta consecuencias patrimoniales. En el escrito inicial, además, se pueden pedir ciertas medidas previas. Una de ellas, la primera, está encadenada con el punto siguiente, que es la competencia. En ese mismo escrito se puede, digo, pedir la prórroga de competencia. Es admisible cuando están todos los herederos de acuerdo, cuando son mayores, y la prórroga siempre se va a aceptar siempre y cuando sea dentro de la provincia. No se puede prorrogar la competencia de una provincia a otra. Hay un artículo del Código Civil y Comercial que
digamos, absorbió los artículos 3284 y 3285 del anterior código, y en la última parte del último párrafo del 2336, y esto induce a confusión, dice que se puede pedir la prórroga de competencia a aquellos acreedores del causante que vayan a demandar al heredero único. O sea, el que puede pedir la competencia es el acreedor, si le resulta más cómodo demandar al heredero por créditos que tenía ese acreedor contra el causante, y demandarlo en el domicilio del heredero y no necesariamente el de la sucesión. Pero no hay una prórroga de competencia, por más heredero único que haya, no hay una prórroga de competencia más allá de la provincia. Supongamos que aún dentro de la provincia lo podemos pedir, el juzgado la concede, la admite, entonces el sucesorio va a tramitar en ese juzgado, pero creo que es un criterio unánime, y si no, yo aconsejo, si ustedes quieren ser cuidadosos, que si el juzgado no lo ordena, pedir que se publiquen los edictos en el último domicilio del causante. O sea, si bien llevamos el sucesorio de la jurisdicción Colón a la jurisdicción Villaguay, Paraná o Concordia, lo que debemos hacer, normalmente lo hacen los juzgados, por lo menos en el juzgado, en el foro de Colón, es ordenar la publicación de edictos en el último domicilio del causante. Respecto de la existencia de bienes o dinero que hubiera dejado el causante, como también podría ser un fondo de comercio, una actividad agropecuaria, lo que fuere, es procedente. Dos cosas. Respecto del dinero, pedir que se oficie al banco su depósito a plazo fijo en una cuenta a nombre del sucesorio y a la orden del juzgado, a fines de resguardar, digamos, esos fondos. Cuando existe una actividad comercial, industrial, agropecuaria, la que fuere, es bastante normal y se puede hacer dentro del primer escrito también, si lo firman todos los herederos de común acuerdo, la designación de un administrador. Es decir, suele suceder que el causante deje algún tipo de negocio o actividad en marcha y el continuador de eso no es la sucesión, sino que ese negocio continúa a nombre del causante. Inclusive tal vez que el número de quit es el mismo. Y acá hay que hacer una aclaración. En ese caso, contacto con el contador del causante, que llevaba la, digamos, contabilidad frente a los organismos públicos, a los fines de que esté atento, mantenga el número, digamos, no se le dé de baja, porque eso termina o cambia la actividad cliente bien morirnos en la cabeza, donde dice quiero abrir la sucesión de papá, que mi hermano me encargaron que hable, abrir la sucesión, y se olvida de decir que papá tenía 50 animales, que tenía un cheque para cobrar, que tenía una ferretería en marcha, y todas esas cosas después generan la necesidad de que aparezca de nuevo el cliente diciendo, dice el contador que vos me autorices a firmar una declaración jurada a la fe. Y el heredero no puede firmar nada si no tiene la autorización o la designación, mejor dicho, del juez. Entonces, para eso es que necesitamos la designación del administrador. En cuanto a la presentación, más o menos creo que está redondeada.
Después ustedes pueden ir haciendo las consultas que ampliaremos o lo ampliaremos después por privado. En el primer proveído, el juez va a resolver la apertura del sucesorio, tiene que ordenar la publicación de dictos y la comunicación del oficio al notariado. El famoso oficio al notariado, que muchas veces algunos abogados se le olvidan o no le dan importancia. Ese proveído controla el novicio, y como ustedes se equivocan en el escrito inicial, también a veces se equivoca en el primer proveído, sea el nombre de alguno de los herederos, sea en el número de documento o lo que fuere. En ese caso, supongamos, detectan ustedes un error, simplemente un escrito pidiendo la rectificación, la aclaración y nada más, no hay problema. Cuando ustedes ofrecieron información sumaria, el juzgado va a disponer que se lleve a cabo. En la jurisdicción Colón, la información sumaria se hace frente al juzgado de paz. Se oficia al juzgado de paz, el juzgado de paz otorga un turno para que vayan los testigos a declarar. En otras jurisdicciones, e inclusive yo he visto que en una época, en el juzgado de paz, en Villa Elisa o en San José, se admitía la comparencia espontánea. Entonces el letrado comparecía con los testigos, el juzgado hacía un acta donde manifestaba que ese abogado venía y comparecía con tales testigos a los fines de demostrar las disimilitudes de nombre tal, que esa acta se va a presentar en tal expediente. Yo no sé si actualmente los juzgados de paz, con la recarga que tienen por las cuestiones de violencia y de familia, lo están haciendo o admitiendo de esa forma. Inténtenlo, consúltenlo. No presenten el escrito de iniciación a sabiendas conscientes de que tienen una disimilitud. Van a perder tiempo. A menos que, como les digo, en el interín, mientras ustedes presentan, sale el proveído, publican los edictos, puedan ir a un juzgado de paz y el juzgado le admita esta declaración de la que estoy hablando. A su vez, ya que estamos hablando de disimilitud o diferencia de nombres, en la jurisdicción Colón, es decir, la Sala de Concepción del Uruguay, tiene un fallo bastante antiguo de la década del 70 y hay otro más nuevo de la década del 90, pero yo no lo pude conseguir. De todos modos, yo se los voy a pasar al primero, no sé en las demás jurisdicciones, donde la sala fijó, como quien dice, un criterio por el cual, si la disimilitud de nombres es de tal, digamos, naturaleza o importancia, que no obstante ello permite tener por demostrada la identidad de la persona, sea el causante o uno de los herederos, no es necesaria una información sumaria. O sea, traducido, cuando la disimilitud no es tan grave, la inicial de un nombre, la H que faltó o la H que sobra, pero hay otros elementos que permiten corroborar la identidad, entonces no es necesario tener, digamos, una información sumaria. Esto es, repito, jurisdicción, en todo caso, Concepción del Uruguay. De todos modos, si ustedes van a presentarlo con la disimilitud y consideran que es encuadrable en este fallo, que yo después, cuando les pase, les voy a pasar un resumen, digamos que acá los muchachos organizadores se van a encargar de hacerles llegar un resumen de lo que charlamos. Ahí está el fallo. Entonces les decía, cuando ustedes lo presentan el escrito, hagan referencia a ese fallo y soliciten se les exima de la información sumaria y se tenga por acreditada la identidad. Bien. Hay particularidades que no entendemos muchas veces en cuanto a intervención de los interesados en el proceso. A primera vista serían los herederos, legítimos o legitimados. Pero en realidad no tenemos en cuenta, y nos fastidia, que el juzgado le dé intervención al fiscal, que el juzgado le pida, como quien dice, opinión al fiscal para la declaratoria,
porque eso nos demora. Pero en realidad eso es algo que está establecido en el Código Procesal y tiene una explicación muy lógica. El fiscal es el que controla el proceso porque es un proceso en cierta medida de orden público y están comprometidos los intereses del Estado. Porque si no hay herederos, es una herencia vacante y por lo tanto corresponde al Estado. Entonces, el fiscal, con el criterio más o menos estricto que tenga, podría hasta cuestionar la documental, pedir aclaraciones, revisar. No estoy seguro de que lo hagan, pero es una posibilidad. Esa es la fundamentación de por qué interviene el fiscal. Y la intervención del fiscal cesa justamente cuando sale la declaratoria de herederos. Una vez que se declararon los herederos, se notifica al fiscal de esa resolución y el fiscal no tiene más nada que opinar o intervenir. ¿Por qué? Porque ya hay herederos en el sucesorio. Del mismo modo, se le tiene que dar intervención, el juzgado lo debe ordenar de oficio, a el defensor de menores cuando hay menores o incapaces. Sobre esto voy a hacer dos salvedades. La primera, no obvíen, no se olviden de los menores. Además de la grave responsabilidad profesional que eso significa, si ustedes no denuncian que uno de los herederos es menor, supongamos denuncian los herederos y no denuncian que es menor, el juzgado debería darse cuenta mirando la partida o al citarlo porque no firmó el escrito. En segundo lugar, cuando hay un incapaz, ahora no se dice más incapaz, se dice personas con asistencia, también debe hacerse referencia a eso porque acá aparecen, inclusive más que en el caso del menor, un conflicto de intereses y entonces es necesario que tenga un tutor ad litem. El juez determinará, decidirá la designación de un tutor ad litem que controle el proceso porque obviamente tenemos un heredero que no es plenamente capaz y los otros sí, entonces ya sabemos lo que podría pasar. Está previsto expresamente en la ley. Las citaciones a, digamos, los herederos conocidos debe hacerse por cédula al domicilio que se denuncie. Es decir, que si ustedes quieren acelerar el proceso y saben que hay herederos, y bueno, averigüen el domicilio y pidan que se le libre cédula y mándenle la cédula, porque a partir de ahí, una vez que vence el plazo que el juzgado le establece para tomar la intervención, ustedes están liberados de avanzar en el proceso. Mientras ustedes no diligencian la cédula, el juzgado no debería adelantar el proceso, porque está quedando afuera, entre comillas, alguien, una de las partes interesadas. De otro modo, si no se conocen herederos o si no se conoce el domicilio, la citación se hace por edictos, tan conocidos edictos. Los edictos deben hacerse, o pueden, mejor dicho, hacerse por medios gráficos o por medios televisivos o radiales. No es lo que más se usa, pero es posible. En la jurisdicción de Uruguay hasta no hace tantos años, por lo menos lo hacían en una de las radios que tenían. El problema ahora es que hay muchas radios. Entonces, normalmente se hace en el medio de mayor circulación, sea oral o gráfico, justamente tenga la mayor divulgación, amén de la publicación en el boletín oficial. Acreditando al juzgado que hicimos la publicación, que pagamos la publicación, debe acompañar el oficio al notariado. Hay muchas veces la consulta o la duda para los nobles, ¿cómo se hace el oficio notariado? Yo les confieso que tuve que estudiarlo porque en mi época lo hacíamos como una nota y ahora ustedes tienen la suerte de una página del notariado y los formularios, entonces bajan el formulario de la página, el formulario hace referencia a algo así como
inscripción de sucesorio, los datos que tienen, y tengan cuidado. Cuando completan los datos, tienen que coincidir con el escrito de iniciación y obviamente la documental. El juzgado debe controlar esto y no por capricho. ¿Para qué sirve el oficio al notariado? Para el abogado que está abriendo la sucesión es una molestia aparente y o al que venga después le sirve para saber que la sucesión de esa persona está iniciada. Es bastante común que a veces haya una sucesión iniciada y ustedes se encuentren con que viene el vecino y le dice, fulanito, ¿por qué no me abrí la sucesión de papá que murió hace 25 años y nunca hicimos ni un papel ni nada? Yo creo que no hicimos nada, lo hablamos con el abogado fulano y después no. Y él no sabe, con el abogado fulano le firmó un poder, el abogado y quedó colgada por ahí. Entonces, el notariado, al controlar los datos del causante, puede detectar si hay un sucesorio iniciado, dónde y en qué fecha. De esa forma podremos tomar intervención en ese expediente. Estábamos hablando del fallecimiento de uno de los herederos. Entonces les decía, el artículo 724 del Código Procesal prevé expresamente esta posibilidad que les decía, tomar intervención, sin perjuicio de que después, de acuerdo a la complejidad del trámite, el juzgado disponga la apertura del otro sucesorio. Me acotaban acá en el pequeño intermedio de que cuando el notariado contesta la existencia o informa la existencia de otro sucesorio, lo que corresponde es la acumulación de ambos procesos y la continuación del proceso más antiguo. Entonces, ustedes normalmente lo debería hacer el juzgado de oficio. Si no lo hace de oficio, ustedes, cuando tienen la contestación del notariado, le solicitan al juzgado que busque en el archivo provisorio ese expediente, lo acumule y continuar con él. Bien. Para solicitar la declaratoria de herederos, estábamos hablando, la declaratoria de herederos es algo así como, digamos, la culminación de la primera etapa. Esa declaratoria no es una sentencia propiamente dicho, no tiene los efectos de cosa juzgada. Por lo tanto, la principal consecuencia es que puede ampliarse en cualquier momento. Para solicitar, vamos por una cuestión de orden a aclarar, para solicitar la declaratoria tengo que tener todos los herederos denunciados, presentados o al menos como mínimo notificados. Tenemos que tener acompañados edictos y recibos que acreditan las publicaciones y el oficio al notariado. A partir de ahí entonces podemos solicitar la declaratoria y una vez que tengamos la declaratoria, como decíamos antes, cesa la intervención del Ministerio Fiscal, continúa el trámite en la etapa siguiente, que es la manifestación de bienes o inventario y avalúo, pero inclusive, que esto no lo escuche ningún escribano, teniendo la declaratoria pueden, algunos escribanos lo hacen, terminar la sucesión en forma extrajudicial, hacer la manifestación, vender, adjudicar, no le cuenten, no conviene. En definitiva, después de declarados los herederos, cualquier heredero que no haya sido incluido puede venir directamente al proceso, acreditar su legitimación y pedir su inclusión. Entonces, la inclusión en la declaratoria significará, digamos, una ampliación, nada más que eso. Por eso digo que no causa estado, es algo que unánimemente la doctrina, la jurisprudencia estableció. Antes de la declaratoria, detalle
que no suele ser tenido en cuenta, pero que a mí me parece que es práctico al menos, es frente a las dificultades que hablábamos al principio sobre las partidas, sobre conseguirlo, en el mundo de hoy supuestamente todo es más simple porque online se puede conseguir casi todo cuando anda internet. No siempre es así porque a la par de eso se ha complejizado las relaciones de familia. Entonces por ahí tenemos un hermano que no conocíamos en Comodoro Rivadavia de cuando papá estuvo trabajando 6 meses y que nunca conocimos pero que sabemos que existe. Las opciones, como dijimos al principio, son dos. Nos olvidamos del hermano y seguimos con la sucesión. Como somos buenos hermanos, lo denunciamos. Y a lo mejor el hermano puede decir, bueno, sí, pero yo no consigo la partida porque no tengo problemas con la documental. El artículo 730 del Código Procesal permite que los herederos, si son mayores, todos, puedan reconocer a otro heredero, independientemente de que se acredite o no la legitimación. La doctrina interpreta que eso no causa más que, como consecuencia, la inclusión en la declaratoria, pero no significa emplazamiento de estado de familia ni ningún otro derecho, simplemente el que, si los herederos están todos de acuerdo, pueden, digamos, reconocerlo. Inclusive, he visto fallos de acá de la provincia donde la sala ha dicho, si mal no recuerdo era la sala de Concepción del Uruguay, que ni siquiera el juez tiene que examinar la documentación ni la legitimidad de ese heredero reconocido. Es decir, que el juez tiene que acatar la, digamos, voluntad, por así decirlo, de los herederos de que se lo incluya a ese heredero. ¿Estamos? Bien. Los acreedores pueden presentarse a partir de la publicación de edictos. Acá tenemos un problema entre el Código Civil y Comercial y el Código Procesal. El Código Procesal no fue reformado y habla de que los edictos se publican por 30 días. El Código Civil y Comercial, si mal no recuerdo, habla de 5 días. Pero entiendo de que los herederos pueden, los acreedores pueden presentarse en cualquier momento. E inclusive sabemos que pueden iniciar el sucesorio. Después de la declaratoria también, porque no tiene nada que ver, digamos, la presentación de los acreedores es al solo fin de denunciar que tienen un crédito contra la sucesión y pedir el reconocimiento de ese crédito. Inclusive, ese reconocimiento, cosa de las novedosas que tenemos digamos, en los trámites sucesorios, porque antes no existían normalmente en los juzgados, que se presentaron los acreedores. Los herederos arreglaban antes, o no sé, los acreedores desistían. Ahora es bastante común. Y puede ocurrir que el heredero o los herederos rechacen la, digamos, insinuación del crédito y se nieguen a reconocerlo. O sea, en otras palabras, lo desconozcan expresamente. En ese caso, lo que tendrá que hacer el acreedor es ir por la vía ordinaria demandando a la sucesión. Y acá volvemos a la competencia de la que hablamos hoy. Deberán demandar ante el juez de la sucesión, pero en otro trámite, no en la sucesión. Y lo que podrán hacer de la sucesión, como quien dice de útil, es sacar los datos de los herederos para no notificarlos. Supongamos, tengo un acreedor que pretende la escritura de una casa, se presenta en el sucesorio, pide el reconocimiento de esa obligación y los herederos dicen, no, papá nunca vendió la casa, la tiene alquilada, o bueno, cualquier cuestión. Ese acreedor de la obligación de hacer tendrá que iniciar un juicio de escrituración demandando a la sucesión y pedirle al juez que dicte sentencia
y ordene a los herederos firmar o firmar el juez. Entonces, la presentación de los acreedores es una cuestión, está bien. Como dije al principio, este es un proceso universal en el que se liquida el patrimonio y a ese proceso, si queremos hacer una analogía con el concurso, se presentan los herederos y acreedores. En el concurso no se presentan los herederos porque no hay causante, porque no murió nadie, y se presentan los acreedores. Entonces, es casi lo mismo. Y acá, como quien dice, el que reconoce el crédito son los herederos y dicen, sí, sí, esa obligación existe, tomando el ejemplo que dábamos recién, decirle al juez, sí, señor juez, esa casa fue vendida, papá no alcanzó a escriturarla, autorícenos a uno de nosotros a firmar la escritura. Esa es la otra alternativa, donde el acreedor va a obtener la satisfacción de su obligación. No sé si está más o menos completada la... La insinuación del acreedor, sí, tramita como incidente, se presenta en el sucesorio y, digamos, se titula o caratula como incidente de legítimo abono. Tramita como incidente, pero normalmente, por lo menos los juzgados de Colón, lo tramitaban apiolado. Acá tengo que hacer una disquisición o una aclaración técnica. Un incidente puede tramitarse, lo establece el Código Procesal, la facultad es del juez de decidir si tramita por separado o apiolado. ¿Qué significa? Ahora se me complica un poco con la cuestión del expediente electrónico porque se me puso un poco abstracto para mí, pero digo, antes teníamos un expediente que era el principal y apiolábamos, o sea que agregábamos por cuerda otros expedientes que estaban vinculados con ese, salvo que ese expediente accesorio, ese incidente fuera tan complejo que complicara la tramitación del principal. Entonces el juez podía decir, tramite por cuerda separada. No sé exactamente, confieso, que con el expediente digital, supongo que habrá una vinculación digital del expediente. Creo que inclusive se me ocurre, se eliminó ese problema, porque antes uno de los problemas internos del juzgado, acá tengo que hacer la salvedad que los juzgados tienen problemas internos, podemos hablar de esos. Los problemas era, ¿dónde está el incidente de este sucesorio? ¿Está piolado? No, no. No está piolado porque el sistema figura que tramita por separado. Ay, entonces buscarlo en la ley porque no lo encuentro. Era una de las... Se nos separaban los expedientes, digamos. Eso se trataba de tenerlos apiolados por cuerda. Digo, a propósito de los problemas del juzgado, si bien, como ya te dije, el Foro de Colón es el que yo más conozco, los distintos foros tienen sus criterios que están fijados de acuerdo a la interpretación que hace el juez o el secretario de la reglamentación, de acuerdo a la forma de organización del juzgado. Esto es bueno que lo conozcan, que si bien a ustedes aparentemente no les interesa, están del otro lado del mostrador, están afuera. Esto es como para saber, a ver cómo se envasa la leche, o cómo se hace el dulce leche, cómo se hacen las resoluciones. Ustedes saben que no las hace todo el juez. Ustedes saben que no resuelve todo el juez ni el secretario. Hay una escala dentro del personal, desde el escribiente hasta el jefe de despacho, que tienen distintas responsabilidades. Por ejemplo, el jefe de despacho está habilitado para firmar todo lo que se agrega al expediente. Normalmente en Colón lo hacía el secretario y creo que en este momento está empezando a hacerlo el jefe de despacho.
Creo que en este momento se están cambiando, como quien dice, por decirlo de alguna forma, los roles. De todos modos, la responsabilidad es del juez y del secretario o del que firma. O sea, si ese jefe de despacho agrega un oficio, una cédula, un mandamiento al expediente equivocado, la responsabilidad es de él. Obviamente no le puede echar la culpa al abogado y tendrá que subsanarlo. No sé si vale la pena que el abogado vaya a patear el mostrador y enojarse, o que simplemente mande un escrito diciéndole, señor juez, se agregó mal este recaudo, cámbielo. Pelearse con el juzgado no es buen negocio. En realidad, yo siempre digo, el juzgado y los abogados son matrimonio mal avenido. Están, no se quieren, pero están juntos indisolublemente. No puede haber un proceso sin un juez y sin un abogado. Entonces yo siempre predicaba o trataba de predicar en el equipo con el que trabajaba que no se peleen con el abogado. No vale la pena, aunque sea un burro o aunque sea un prepotente. Si es un prepotente, frénenlo. Y si no lo podían frenar, llámenle. Y si es un burro, vamos a enseñarle. Porque de todos modos tiene el título y nos va a complicar la vida. No siempre esa es la idea, no sé por qué, no entiendo. A propósito, ustedes nobles pueden tener la posibilidad o la aspiración de entrar a la justicia y pueden estar en ese lugar. Entonces, a mí me tocó tener, siendo secretario, muchos pasantes, ingresantes y abogados, escribanos, y realmente eran buenos chicos o chicas. Eh, no eran malos, pero no. Eh, Después de algunas experiencias, le pedí al juez, el próximo que me traigas, por favor, que venga, que haya andado por lo menos 3 cuadras de rodillas por la calle, que conozca la calle. Esa es la idea. La idea del servicio de justicia es hacerse cargo del problema que trae el abogado, que lo presenta mal, a veces, que lo presenta fuera de término, que exagera cuando pide, que miente cuando contesta, cuando pide también. Pero el juez tiene que resolverlo. Entonces, el juzgado, que es, digamos, el equipo del juez, tiene que ayudarlo y, repito, enojarse con el abogado un ratito, no más. Y el abogado con el juzgado, otro ratito, no más. Recordando, estábamos antes de empezar la charla con una colega de mi época, un poquito más joven, y una cosa que recordábamos que era la camaradería, la fraternidad que había en el foro, que yo celebro que todavía existe y ojalá nunca se pierda, en el foro de Colón por lo menos, y hablamos de aquella época y una de las cosas que había, que nos olvidamos de recordar, era la accesibilidad a los funcionarios, a los secretarios. Yo recuerdo que el primer secretario que me tocó y me enseñó cómo hacer los testimonios y las hijuelas, no fue el juez, el jefe de despacho. Eh, y a mí me parece que eso es útil y positivo. Nos hace la vida mejor a ustedes y a los funcionarios y a la justicia. Y obviamente, si estamos mejor nosotros, nuestros justiciables se supone que van a estar mejor. Bueno, no sé si ustedes tienen preguntas o seguimos ampliando. Bien. En realidad, yo, digamos, del temario que tenía previsto, más o menos escuetamente, creo haber hecho toda la referencia. Tal vez no me ocupé del el proceso testamentario,
proceso testamentario suele estar ahora ser más común. Creo que por lo que he averiguado, felizmente disminuyó son los testamentos hológrafos, a pesar de que lo mantiene el Código Civil y Comercial, se usan menos, gracias a Dios, porque era, como dijo Vélez Sarsfield, una fuente inagotable de problemas. Y ahora hay ya por escritura pública. El proceso testamentario se inicia más o menos igual, exactamente igual, diría yo, que el sin testar. Se presenta la partida de defunción del causante y en este caso el testamento o una copia denunciando dónde está el original. A partir de ahí, el juzgado lo que va a hacer es darle vista al fiscal y a su vez, en algunos foros, Colón en una época lo hacía, creo que ahora ya no, se ordenaba publicar edictos. Me parece, no lo establece claramente el código, pero me parece que es una saludable, no se enojen con la publicación de edictos. Eso cubre o salva futuros problemas. Si ustedes publican los edictos, hay herederos que vengan y digan ahora, acreedores, y no cuando ya estemos librando las hijuelas o el testimonio para inscribir los bienes, que vengan a plantear una nulidad y empecemos de nuevo después de 1 año y medio de proceso. Entonces, como dije a lo largo de la charla, la sinceridad a veces suele ser incómoda, pero ahorra problemas. Bueno, puede traernos a nosotros, pero nos pone en el lugar que se supone que queremos hacer o estar, que es el de un profesional más o menos confiable, recto, derecho, digamos, hablando de la profesión. Yo por el momento diría que, o preferiría, digamos, abocarnos a las consultas, así no dilatamos mucho más tampoco la reunión, y a lo mejor van apareciendo temas que me pasé por alto. Por ahí yo no estoy habituado a exponer, no es, digamos, me gusta la docencia, pero no estoy muy acostumbrado y menos frente a una cámara. Sí, doctor, tenemos consultas. Bueno, Igualmente hacemos la aclaración, disculpas nuevamente por todo el problema de conexión. Creo que ahora lo último se lo pude escuchar. Igualmente nosotros vamos a pasar un resumen como para que los chicos tengan. Igual tenemos unas preguntas que nos han ido haciendo. Al inicio una colega nos preguntó cómo se calculan los gastos que se tiene que pedir al cliente para el inicio del sucesorio. es un grave problema que no sé si puedo contestar yo, porque como yo no aclaré, yo no estoy en el ejercicio de la profesión, entonces puedo hacer una respuesta aproximada. Acá hay que evaluar como uno de los elementos si ustedes le van a pedir al cliente que traiga la documental o ustedes le van a pedir los datos y gestionar ustedes la documental. Esto tiene, digamos, dos aristas. Si van a pedirle al cliente que traiga la documental, el cliente se va a ir y ustedes no van a poder hacer nada hasta que él vuelva con la documental, que puede ser la semana que viene, porque estaban en el cajón de la cómoda de la mamá, o dentro de 2 años, o nunca porque se recibió el vecino. Entonces, la otra, más, digamos, complicada, pero no debería ser tanto, al fin de cuentas son abogados, es pedirlas a ustedes, gestionarlas ustedes. Eso implica que entonces tendrán que sumar como primera medida cada uno de los sellados de cada una de las partidas que necesiten. A propósito, ahora que digo partidas, me olvidé de aclarar que puede ser presentada la libreta de familia en lugar de las partidas. La reforma del Código Civil y Comercial tiene como una de las ventajas la admisibilidad para demostrar el estado de familia
la libreta de familia al igual que las partidas. Eso ahorraría mucho porque si hay una libreta de familia donde está inscrito el matrimonio, los nacimientos y el fallecimiento de uno o los cónyuges, entonces no hay que pedir todas las partidas que implicarían. Estoy pensando en familia tipo, 4 hijos, papá, mamá, entonces necesito la partida de defunción del papá, necesito la partida de matrimonio para acreditar el vínculo con mamá y necesito 4 partidas de nacimiento. Entonces acá tengo un gasto importante, además de, ni hablemos si es una familia itinerante donde nació un hijo en cada pueblo. Entonces, vean esa posibilidad. Entonces, volviendo a los gastos, tienen los gastos de sellado de la documental, tienen los gastos de publicación de los edictos, el boletín oficial y el periódico que a ustedes, digamos, tengan a mano, o sea, el más usado en la jurisdicción, tienen los gastos de sellado del oficio al notariado, tienen los aportes, que teóricamente eso no entraría como gasto que deba pagar el cliente, pero normalmente se lo piden, la tasa de justicia mínima, más algún gasto que puedan o quieran cargarlo. Yo he escuchado cifras de 10.000 pesos, me caí de espaldas, pero entre 8 y 10.000 pesos más o menos, porque no estoy, confieso que no he... Es un artículo 46, un sellado, una estampilla del colegio de abogados, paga después la tasa, que son 500 y pocos pesos, 700 pesos en el diario, por ejemplo, Entre Ríos, algo que sea común a toda la provincia, la publicación por 3 días, y después 900 el boletín oficial, y eso serían, y el notariado 353, Está y bien. estaríamos más o menos. Y después las partidas, claro, con 8.000 pesos más o menos está ahí. Teniendo en cuenta que no hay que pagar un colega que diligencie el oficio en notariado para nada. Teniendo en cuenta eso, La cuenta que están sacando acá son 10.000 pesos. más o menos. De todos modos, supongamos 8 o 10.000 pesos. Estamos hablando de dinero y es una pregunta muy pertinente que yo me voy a permitir ampliar. Tiene que ver con algo que vamos a ver en la etapa siguiente, que es la manifestación de bienes, y inventario y avalúo, que es la parte teóricamente cara y feliz para el abogado, porque ahí se determina cuánto puede llegar a cobrar. Tengan cuidado. A veces yo decía, es más fácil cobrar una sucesión chica que una grande. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema, pero estaba diciendo, cuando hablamos de dinero con el cliente, cada uno de ustedes es dueño de hacer lo que le parezca de acuerdo a sus principios y conveniencia. Pero sean claros en todo caso. Sean claros de entrada porque después se complica. Y hace 35 años atrás, cuando yo empecé, era el abogado conocido, digamos, encima yo era conocido, tenía la desdicha de que todos me conocieran y suponían que era gratis. Entonces hay que aclarar que no es gratis y que todo tiene su costo. Justamente, como estábamos diciendo, presupuestar los gastos, le diría yo a la colega que hacía la pregunta, es relativamente fácil si toma una planilla y empieza a sumar lo que va a necesitar. Pero tenga en cuenta gastos de correspondencia, viajes si no reside en el lugar del juzgado y alguna eventual más que aparezca, fotocopias. Entonces tengan en cuenta eso.
y la suma va a andar por 10.000 pesos seguramente. Esto es una medida de bolsillo, digo yo. 10.000 pesos pueden ser muchos o pocos, según el cliente. Pero tienen alternativa. Son 10.000 pesos, tráeme 5.000 o dame 5.000 hoy o mañana y 5.000 cuando podés. Mientras tanto, vamos adelantando y firma el poder. O preparo el escrito para que firme. ¿Me explicó? Entonces, me encantó la pregunta porque es un tema álgido y hay que enfrentarlo. Bien, tenemos otra pregunta de Martín Juárez que consulta. ¿Qué se hace con el dinero de un alquiler? ¿Se crea una cuenta judicial y se deposita ahí o se puede utilizar, ya habiendo un administrador de la sucesión? Bueno, la pregunta me facilitó la respuesta porque si hay un administrador, ese administrador puede percibir el dinero y aplicarlo a lo que él considere, qué sé yo, pagar los impuestos, pagar los gastos. Lo que sí que tendrá que tener en cuenta es que va a tener que rendir la cuenta después. En algún momento, el código habla de 3 meses, pueden ser más o puede ser menos. Cualquiera de los herederos le puede decir, bueno, a ver, ¿cuánto cobraste? ¿Dónde está la plata? La plata la puede tener en el cajón del ropero o depositada en una cuenta. Es bastante posible, en todo caso, si no, que se deposite en una cuenta. Inclusive, si supongamos, no hay un administrador, se podría determinar, para no poner un administrador y es un solo alquiler, arreglar con el inquilino y decir, bueno, deposita en tal cuenta y a partir de ahí es mucho más transparente. Lo que sí, después, para acceder a los fondos, van a tener que pedir la intervención del juzgado. Bien. Bien, después tenemos una pregunta de Constanza Miranda. Nos dice, es sobre un heredero mayor de edad con una incapacidad, dice. Se trata de una persona que sufrió un accidente de tránsito y se encuentra imposibilitado para valerse por sí mismo y expresar su voluntad. Depende de su madre. La sucesión a iniciar es la del padre fallecido. En ese caso, ¿se debe tramitar una tutela o pedir se designe tutor ad litem en el sucesorio? Yo, en el sucesorio, como primera medida, solicitaría si no puede darse a entender, solicitaría que se designe un tutor ad litem, sin perjuicio de la tutela, que después le vendría el apoyo, como está previsto ahora, que después le sería útil para los demás actos de la vida. Pero en el trámite del sucesorio habría un conflicto de interés entre él y la madre, no sé si hay otros herederos, y por lo tanto tiene que denunciar la incapacidad y solicitar la designación de un tutor ad litem. Bien, después tenemos una consulta de Elena Ferrari. Dice, buenas tardes, consulto. Tengo un sucesorio por iniciar. Los causantes fallecieron en la ciudad de Concordia porque vinieron al hospital para atenderse, pero los causantes vivían en Federal. Inclusive el testimonio de defunción, el domicilio aparece el de Federal. Mi pregunta es, ¿inicio sucesorio en esa ciudad? Sí, en principio la competencia es de Federal. La única forma de hacerlo en concordia es si todos los herederos estuvieran de acuerdo, si son mayores, si son capaces, en prorrogar la jurisdicción. Pero si no, la competencia es de Federal. Perfecto. Después, Alexis González consulta. Hola, ¿cuánto tiempo aproximado dura normalmente un sucesorio? ¿Qué circunstancias pueden provocar demoras en el proceso? Bueno, la verdad que la pregunta es muy interesante porque acá tendríamos que hacer una encuesta. La duración del sucesorio depende de dos elementos a los que yo hacía referencia hace un rato. Depende del abogado y del juzgado. Si el abogado es diligente, si el abogado es, digámoslo de alguna forma, prolijo, el sucesorio no debería durar mucho, salvo que el juzgado se tome
sus tiempos, que no son siempre los que debería tomarse, para los proveídos. O sea, hay una serie digamos, circunstancias que van influyendo en la duración del trámite. Una es la diligencia del abogado y la otra es, como dije, la, digamos, forma o la dinámica del juzgado. Yo le aconsejaría, en todo caso, hay formas de prever incidencias como las que hablábamos de la disimilitud de nombres, prever que en un momento determinado va a necesitar la mensura o la ficha de actualización de mensura para adjudicar, prever que para hacer el inventario necesita o los títulos de propiedad o un informe de dominio. Si los títulos de propiedad están perdidos, esto lo vamos a ver más adelante, pueden pedir presentar el inventario con un informe de dominio y pedir la expedición de segundo testimonio. O sea, se pueden ir acelerando los tiempos e inclusive, supongamos que tenemos un cliente urgido que quiere ya vender ya, porque quiere ya la plata o sacarse de encima a los hermanos y están todos de acuerdo, bueno, llegamos a la declaratoria de herederos y se puede hacer una venta por tracto abreviado. Entonces no hay una forma de estimarlo, pero yo, por lo menos, lamento decirlo, no creo que antes de los 18 meses pueda terminarse un sucesorio, suponiendo, como dije antes, que estemos en un juzgado más o menos ágil. Bien, Débora Godoy pregunta, una vez obtenida la declaratoria de herederos, ¿debo inscribirlo en algún registro? No en el caso de nuestro código procesal, pero de todos modos, digamos, al margen, anotación al margen o acotación al margen, esto es lo que se hace usualmente en la provincia de Buenos Aires y en Capital. Capital no se adjudican los bienes, sino que se inscribe la declaratoria en el registro donde están los bienes. Nuestro sistema registral prevé, o sea, no hay un impedimento ni una prohibición, pero yo no estoy seguro de que exista una sección dentro de la Dirección de Notariado para declaratorias de herederos. En principio creería que no. Lo usual es que la declaratoria sea, digamos, una etapa que no pone fin al proceso y, valga la aclaración, la declaratoria queda registrada en el juzgado. Por ejemplo, si se perdiera el expediente, está bien que ahora tenemos un expediente digital, si por alguna razón se perdiera, el juzgado tiene un registro de autos y sentencias donde se van registrando, además de las sentencias, las declaratorias de herederos. Bien. Silvio Martín Galay consulta. Si el causante tiene dinero en cuentas corrientes, semovientes e inmuebles cultivados a la fecha de su muerte, ¿qué se debe hacer con las ganancias y frutos cuando aún no se ha designado un administrador? Yo aconsejaría, si se trata de dinero en efectivo, pedir al juzgado la apertura de una cuenta judicial y depositarlo ahí. Y pedir, a su vez, la designación de un administrador, si no hay acuerdo, una audiencia para la designación, y si, digamos, la situación entre los herederos tiende a ser complicada, esto es una cuestión muy subjetiva, hacer una manifestación, un inventario, perdón, provisorio, especialmente de los semovientes y de otros bienes muebles valiosos. Por ejemplo, podemos hablar de un tractor o podemos hablar de una cosechadora. Entonces pedir, lo que no sea registrable, pero sí valioso, pedir o al juzgado que designe mediante un oficio, disponga un mandamiento para hacer el inventario por un oficial de justicia, o hacerlo con un escribano, siempre teniendo la precaución de que estén notificados todos los herederos. O sea,
lo antes posible. La urgencia, como dije, depende mucho de la relación de los herederos. Bien, vinculado a esto último, con el tema de las aperturas de cuentas y oficios, Antonella consulta, si el banco al que se libró el oficio no contesta ni transfiere fondos, empieza a solicitar sanciones combinatorias, ¿qué se hace? Yo creo que en este caso lo que hay que hacer es pedirle al juez una vista al fiscal para que se investigue la posibilidad del delito de incumplimiento de los deberes, o de incumplimiento, mejor dicho, de una orden judicial. También podría hacerse una notificación, pedirle al juez que notifique al banco que si no efectiviza la medida ordenada en un plazo que determine, se va a dar intervención al fiscal por la posible comisión del delito de desobediencia judicial. Generalmente con eso sí reacciona. Bien, Milva Zavala consulta, habiendo 3 herederos y uno vive en España, ¿cómo procedo? Y bueno, a mí no es del todo raro. A mí me tocó uno en Australia y 2 en Escocia. La verdad que hice malabares, pero felizmente estaba casi todo bien, salvo con el de Australia. En fin, en ese caso podría solicitarle, depende de la entidad y la gravedad, la importancia de la sucesión, ¿no es cierto?, el valor económico, pero lo correcto sería que el heredero de España confeccione un poder que tendrá que tener todas las apostillados y autenticaciones pertinentes para o uno de los herederos o para vos, para hacer el trámite. En este caso, recomiendo, si vas a pedir eso, mandar lo que llamamos una minuta para asegurarnos que lo hagan bien, porque no siempre, aunque hablamos el mismo idioma, se interpretan las mismas cosas. Entonces, mandar una minuta de cómo queremos y qué debe decir y qué no debe decir, cuáles son las facultades que necesitamos, y ya sea por mail, mandar un mail, que el escribano en España haga la, digamos, confeccione el instrumento. Bien, y hay otra consulta que dice, hola, ¿qué sucede si un heredero no se quiere presentar al sucesorio, habiendo enviado una cédula? ¿Cómo continúa esa sucesión? Muchas gracias. Y la sucesión continúa. El heredero no se presentó, la sucesión continúa, y acá se abre un interrogante, que es cuáles son los derechos que va a tener ese heredero después a reclamar. En principio no va a reclamar, no va a poder reclamar daños, no va a poder reclamar mucho. Inclusive hay una discusión en la doctrina sobre cómo se interpreta ese silencio, porque había algunos autores que interpretaban de que ante la citación a comparecer, si no se comparecía, ante el silencio se podía interpretar como una renuncia. Pero la doctrina mayoritaria dice que, como ya sabemos, el silencio no puede interpretarse como una renuncia de derechos. Entonces, a partir de ahí, esa teoría, digamos, o esa interpretación se dejó de lado. Entonces, yo diría, continuar con el sucesorio y, en todo caso, tomar la precaución de notificar cuando se presenta la cuenta particionaria o el pedido de adjudicación. Entonces, a partir de ahí, queda más, digamos, fehacientemente emplazado ese heredero remiso para que sepa que se le están adjudicando bienes que le hubiera correspondido a él, que está quedando fuera, digamos, de la sucesión. Después, no está zanjada la discusión si puede el heredero volver, después de adjudicado, a pedir su parte. La doctrina mayoritaria dice que sí puede, pero que lo que no puede es pedir los frutos, los intereses, todo lo que hubiera devengado
lo que le correspondía. E inclusive no puede reclamarlo a los adquirentes de buena fe. Inclusive no puede reclamar daños. Es decir, que el heredero, digamos, beneficiario, que lo desplazó, tendría derecho a administrar y disponer libremente. Ahora, si viene a presentarse, será la discusión de qué es lo que le van a reconocer. Bien, Gregorio Geis pregunta, ¿qué medidas judiciales pueden resultar pertinentes para resguardar bienes sucesorios, tanto por seguridad como por deterioro de los mismos? Gracias. Bueno, depende de los bienes. O sea, en primer lugar hablamos de un inventario provisorio que puede hacerse extrajudicialmente o judicialmente. Después podría recurrirse al depósito si los bienes, digamos, corren un perjuicio material y que se depositen a cuenta o a cargo de la sucesión a resguardo. Depende, en este caso, de los bienes. Supongamos que tenemos animales. Yo creo que en este caso lo aconsejable es proceder a la venta y al depósito del producido, porque los animales van a significar un deterioro van a reconocer un deterioro en el tiempo muy difícil de resguardar. Entonces, eso está relacionado particularmente con la naturaleza de los bienes. También hay que ver cuál es la posición de los herederos. Hago una salvedad para este y para cualquier otra cosa. Cuando no hay un acuerdo entre herederos, yo aconsejo que se solicite una audiencia al juez para plantear ante el juez las diferencias, porque en definitiva son diferencias respecto de administración o conservación, y el juez será quien en definitiva tenga la última palabra. Bien, Milagro Servín pregunta, si hay una liquidación por un reajuste de haber que tenía que cobrar el causante, ¿hay un plazo para que los herederos reclamen ese monto? ¿Y cómo sería la solicitud dentro del sucesorio para que los herederos sean autorizados a cobrar? La primera parte, en cuanto al plazo, no. El plazo sería el de la prescripción, digamos, que se le aplicaría a ese crédito. En cuanto a la forma de hacer efectivo el crédito, se debe solicitar al juez que oficie al ANSES o al organismo que corresponda para que haga efectivo el depósito en la cuenta del juzgado. Paralelo a eso, habrá que abrir una cuenta, por supuesto, y después se pedirá al juez el libramiento de los fondos. O sea que hay una forma que es oficiar al organismo que adeuda los reajustes, el juez le ordenará entregar o depositar los fondos, acompañar la liquidación y normalmente se le otorga un plazo. Tengo entendido que, por ejemplo, ANSES es muy remiso a depositar, pero terminan depositando. Bien, otra consulta. Intimado por carta documento al pago del canon locativo, pero no iniciado el proceso sucesorio sin ser heredero forzoso. ¿Es preciso iniciarlo con medida de urgencia para acreditar dicho pedido de canon? O sea, si hubo una intimación con una carta documento, ya tenemos una intimación fehaciente. Yo estimo que de todos modos es aconsejable que se haga o inicie el sucesorio para determinar claramente los derechos de los herederos, quiénes son los herederos y qué derechos tienen, porque acá estábamos hablando de que no es un heredero forzoso, entonces en la incidencia del trámite puede aparecer otra circunstancia. En resumen, la carta de documento es una intimación fehaciente que lo constituyó en mora. Eso podría hacerse valer en el sucesorio.
tampoco va a ser en el sucesorio, porque eso va a dar lugar a una incidencia, no dentro del mismo proceso, sino que se va a tener que solicitar en el proceso principal, se forma un incidente para determinar, si no está determinado, el canon locativo y para intimar el pago, pero como incidente. Bien, no sé si alguno de los que está presente en la charla tiene alguna consulta, le pasamos el micrófono y lo mismo mediante el chat, si alguien más quiere preguntar, lo vamos a leer. El artículo 755 de la última reforma de la ley 9776, que es el Código de Procedimiento de Entre Ríos, partición privada. Una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si todos los herederos están presentes y son capaces, podrán convenir la partición en la forma y por el acto que, por unanimidad, juzguen conveniente, pudiendo apartarse del procedimiento. Podrán igualmente solicitar que se inscriban la declaratoria de herederos o el testamento. En ambos casos, previamente se pagará la tasa de justicia, gastos casuísticos, honorarios, de conformidad con lo establecido con este código y las leyes impositivas de los aranceles. No procederá la inscripción sin mediaria oposición de acreedores o legatarios. Ellos estén de acuerdo. Incluye sí o sí el trámite por escribano, se puede hacer de otra forma. El trámite tiene que ser por escribano, o sea, tiene que ser por escritura pública. Por lo tanto, no hay otra. El acuerdo privado sirve en todo caso como un preacuerdo, pero no va a servir a los fines de la registración. Y aclaremos en esto, no le atañe al abogado, pero no está mal que lo conozcan, de que cuando se hace de esta forma, el escribano debe acompañar en el expediente sucesorio una copia de la escritura y además denunciar, por supuesto, que cobró los honorarios y pedirle al juzgado que le expida un certificado de haber presentado esa copia, que es lo que va a tener que presentar en el registro. El registro no va a inscribir la escritura definitivamente si no se acompaña la certificación del juzgado de que se agregó al expediente esa escritura. Esto me hace acordar que no debemos perder de vista. Siempre estamos hablando de un trámite que nosotros estamos haciendo, que el abogado, que yo, abogado, estoy haciendo, es mi sucesorio, como quien dice. Entonces me parece que hay cosas que no tienen sentido. Y lo que decía, perdemos de vista, es que el expediente judicial es, o tiene, mejor dicho, la publicidad de todo lo que aconteció en relación a los bienes de ese causante. Entonces, que exista, por ejemplo, esta copia, significará que cualquiera que venga dentro de 5, 6 o 10 años a preguntar qué pasó con los bienes de mi abuelo, si no tengo ningún tío, voy al sucesorio y me entero. O que lo adjudicaron, o que se los repartieron por escribano, etcétera, etcétera. El expediente sucesorio es una fuente de información, en muchos sentidos. Inclusive, volviendo al principio, en muchos sentidos, cuando no encontramos una partida de nacimiento, de función o matrimonio, pero sabemos que ese hijo que hoy es el causante estuvo en la sucesión de su padre que tramitó acá y que por lo tanto la partida del matrimonio de él o lo que fuere que necesito, puedo ir a buscarla allá. Es una fuente de información. Pero, para terminar, para encontrar el sucesorio, tiene que estar en el registro del notariado. De ahí la importancia que lo registremos. ¿Está? Bien, hay más preguntas, pero bueno, entre medio queremos hacer unos saludos que nos llegan
Dicen, muchísimas gracias, doctor, por su predisposición a responder nuestras dudas. Muchas gracias por la predisposición. Todas estas cuestiones prácticas son muy útiles. Tenemos después más preguntas. Antonella consulta. De los fondos en cuenta judicial del sucesorio, ¿puede solicitarse el cobro de los honorarios regulados? Sí, sí hay acuerdo de los herederos. O sea, el abogado se presente al juez diciéndole págueme de esos fondos, no le van a hacer lugar. El abogado convenga con los herederos retirar de ahí los fondos para el pago, en ese caso no hay ningún obstáculo. Bien, Maricel Dal Soto consulta. En el proceso sucesorio del primer cónyuge fallecido, donde los herederos declarados son los dos hijos y el cónyuge supérstite, se llegó hasta la etapa del inventario y avalúo del único bien ganancial, una casa. Fallece el cónyuge supérstite. Pregunta, ¿se hace el inventario por el porcentaje que hereda este último? A ver, en el caso tenemos que falleció uno de los cónyuges, se inicia la sucesión. En la declaratoria figura el cónyuge fallecido y los hijos. Entonces, va a tener que hacer la sucesión porque el cónyuge que falleció último recibió en herencia. Digamos, es más simple, bastante simple, porque lo que tiene que hacer es, por separado, iniciar el sucesorio de ese causante y después pedir la acumulación. Entonces, una vez que se inicia y que se declaran herederos a esos dos hijos, que parece una redundancia, porque tengo que pedir otra declaratoria de herederos, porque estamos en el sucesorio de otro causante. Y no vaya a ser que ese causante, por ejemplo, hubiera tenido un hijo por fuera de la pareja anterior. Entonces, cumplimos con las formalidades, determinamos que estos dos hijos son los únicos herederos y a partir de ahí adjuntamos o pedimos la acumulación y después, entonces, sí podemos continuar el trámite. Bien. Flavia Fornay consulta. Con referencia al canon locativo, aprobado el inventario del único bien de la sucesión, un heredero vive en ese inmueble, no hay buen trato entre los herederos y no quiere pagar el canon. ¿Se puede solicitar una audiencia en la misma sucesión o eso también tramita directamente por incidente? Yo intentaría hacerlo en la misma sucesión. Yo lo solicitaría en el mismo trámite a los fines de determinar el pago de un canon locativo o el destino o uso del bien. Y listo. Después el juez resolverá si, porque inclusive podría dársela, digamos, lo que yo entiendo más práctico es fijar la audiencia, celebrar la audiencia, depende del resultado, ordenar o no la formación de incidente. Bien, vamos a ir cerrando la charla, me uno para... porque ya están, creo que llegando preguntas que entran en la temática del segundo módulo. Está bien, vamos a hacer una aclaración para cerrar. Yo estoy abierto a todas las consultas y acá los chicos después, cualquier cosa después convenimos un contacto o mi mail y digamos, yo estoy jubilado y tengo como hobby contestar consultas hasta donde puedo. Hasta ahora las hago acá a los colegas de la jurisdicción. Para mí es un placer enseñar y ayudar a, digamos, un mejor desempeño en la profesión. Así que pueden hacerla llegar en todo caso después. Y por último, para el próximo encuentro, yo tengo en elaboración una especie de bosquejo, resumen de todo lo que hablamos, más o menos de lo que hablamos. Después vamos a convenir con los chicos cómo se lo hacemos llegar, sin perjuicio que obviamente ellos, con los medios tecnológicos que tienen, les habrán grabado ya todo. Lo mío es Word y no mucho más.
Bueno, queremos agradecerle al doctor por la buena predisposición, también a todos los asistentes. Nuevamente pedir disculpas por los inconvenientes, la conexión nos jugó una mala pasada en esta primera charla, pero bueno, esperemos que les haya servido. Como dijo el doctor, estamos a disposición para cualquier consulta que haya quedado pendiente. Nos encontraremos en el próximo módulo, la semana que viene, en el mismo horario, se les hará llegar el link. También les vamos a estar facilitando la grabación de esta charla, así como un resumen para aquellas cuestiones importantes que les quede en cuanto a tasas y demás de procedimiento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, a disposición para la próxima charla. También se van a hacer extensivos los saludos que se están mandando por el chat. Gracias. Bueno, gracias y hasta el próximo encuentro.